La pregunta es, ¿por qué existe lo que no cuadra? Mi respuesta, porque yo decidí atreverme. ¿Qué hace un tipo que no es un deportista a tiempo completo consiguiendo el primer récord Guinness deportivo de su país? ¿Y si fallas qué? Porque esa es la pregunta que todo mundo se hace, ¿no? El terror escénico del error y del fracaso. Estábamos frente al médico, un neurólogo, mi mamá estaba al lado, y dice el neurólogo Millán, después de varios exámenes, porque no sabíamos, porque yo empecé a desmayarme a cada rato. El doctor diagnostica, raya, sentencia, y dice, Millán, tienes epilepsia. Y yo le pregunté qué significa eso, y significa que no puedes hacer nada en la vida. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas y esto es Energizers. El día de hoy tenemos un invitado que no sé si ustedes sabían, pero este hombre es toda una leyenda en el mundo de las conferencias. Y no nada más eso, tiene un récord Guinness por haber hecho un medio maratón en el punto más profundo del planeta en Sudáfrica. Sí, se trata del señor Millán Ludueña. Millán, ¿cómo estás? Bienvenido a Energizers. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Ya estamos acá. Gracias por venir. Oigan, Millán y yo damos conferencias y nos hemos estado pues ahí encontrando en diversos eventos con clientes, pero nunca nos habíamos conocido físicamente. Y esta es la primera vez en la que tenemos la oportunidad de abrazarnos y de platicar de la historia de Millán. Millán es un personaje muy particular. Yo estoy seguro que lo que van a aprender el día de hoy en este podcast se lo van a poder llevar a sus vidas. Y ese además el padrino de esta nueva temporada que ya se llama Energizers. Gracias, Millán, por ser bueno. el padrino y el primero de nuestros invitados en este nuevo formato Energizers. Y Energizers se compone de 3 momentos, amigas y amigos, se los queremos explicar. Primero hablaremos de cómo se energiza nuestro invitado a sí mismo. ¿Qué le da energía? ¿Cómo le hace? ¿Qué hábitos sigue? ¿Qué rutinas? Para poder estar a punto a los retos de todos los días. En la segunda parte hablaremos de cómo energiza a otros, quizás a sus clientes, a su equipo, a su familia. Y el tercero, ¿qué energía quiere dejar en este planeta el día que Millán ya no esté? Así que si te parece bien, mi querido amigo, vamos a hablar de la primera parte. Yeah. Cuéntanos, si quieres, para empezar en estos primeros minutitos, un poco de tu historia, para que la gente entienda, antes de entrar, quién es Millán Ludueña. A ver, soy ecuatoriano, ¿Sí? Que ahora ya me autoadopté en México. Bien. Y ya vivo acá y me encanta la verdad. Y hace 10 años cometo una especie de estos errores con los que cambiamos nuestra vida. Yo era ingeniero, hacía ingeniería renovable en Ecuador y hacía mi primera carrera de montaña. Bien. Para mí era el wow, era el momento clave en mi vida de pasar de, 2 kilómetros a 3 kilómetros a quizás algo mucho más desafiante, 8 kilómetros, 10 kilómetros y en montaña, suena muy wow. El punto es que yo nunca había corrido eso. Y termino en una ruta, Jorge, de 50 kilómetros. Y por supuesto que no estabas preparado para eso. Y tampoco sabía que era 8 o 10 kilómetros. Claro. Entonces yo solamente iba repitiendo, ¿qué 10 kilómetros tan largos? Sí. ¿Y esto cuándo se acaba? Sí. Y seguía. Y yo no sabía que en la montaña tú no te retiras cuando te da la gana. No hay forma. No es como un maratón, que si te cansas te sales. Y te sales y listo, se acabó la historia. Acá en la montaña es una especie un poco más compleja. Salgo de esta historia y la única duda que yo tenía en mi cabeza es ¿por qué yo quería 10 si al final he podido 50? Y mi respuesta fue porque yo había comprado el modelo de ser perfecto. Bien. Me refiero, ponemos mucha energía en solo hacer cosas que sabemos que las podemos hacer. Porque aquí la clave es el más chingón en el barrio. Y entonces si yo digo que lo voy a hacer, lo consigo. Por lo tanto, soy exitoso. Sí. Suena bonito. Sí. La pregunta que yo no me he hecho en la vida es, ¿eso que estoy consiguiendo en mi vida es de juguete o es de verdad? Uh-huh. Porque yo quería 10 porque sabía que lo podía hacer. ¿Qué edad tenías, Millán, en ese momento? Yo tenía 33 años. ¿Y qué pasaba en tu vida además de estas carreras? ¿Estabas trabajando en alguna empresa? Era un funcionario público. Sí. Un funcionario público en Ecuador. Con una especie de frustración, decir, yo creo que en mi vida puedo dar mucho más, solo que no sabía qué. Sí. Y en la montaña quizás estaba buscando eso. Y con esta pregunta digo, espérate un ratito. O sea, yo prefiero estar intentando cosas que estar consiguiendo cosas.
Bien. Aunque podría ser como medio contracorriente y la gente dice, espérate un ratito, no, a mí me interesa conseguir cosas. Sí, el problema es que si pones mucha energía en eso, tú te vas a encargar de bajar el objetivo para que sea muy fácil conseguirlo. Claro, porque tu foco está en lo que obtienes y no en el esfuerzo de conseguirlo. Y no en intentarlo, claro. Entonces yo dije, yo no quiero vivir condenado al éxito. Yo quiero dedicar mi vida a andar intentando cosas. Así me lo planteé. Y como una especie de KPI, Jorge, dije, ok, yo no vuelvo a hacer en mi vida nada que no me asuste. Bien. Esa fue mi mantra y dije, si tú me planteabas algo en ese rato y yo sospechaba que lo podía hacer, no me interesaba. O sea, a mí dime algo que... Oye, esta frase que dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, ¿no? Increíble. Me parece que te define mucho en el sentido de, tú no quieres el destino, quieres el esfuerzo y la emoción de esa nueva aventura que te provoca miedo. Ajá, porque me di cuenta que las personas solo crecemos cuando enfrentamos a nuestros miedos. Bien. Entonces, a veces ponemos mucha energía en andar esquivando miedos. Sí, Entonces pasas esquivando miedos. Claro. Y sí, puede ser que vayas esquivando miedos. Y puede ser que te hagas muy bueno esquivando miedos. La mala de esa historia no creces. Es que no estás creciendo. Oye, en esta parte de el miedo en la montaña, tenías claro que querías correr ese día 8 o 10 kilómetros y corriste 50. ¿Cuánto tiempo te tardaste en esos 50? Se vas a haber tardado la vida, ¿no? O sea, 10 horas, sí. 14 horas. Imagínate. 50. Todo el mundo me decía, oye, lleva agua, lleva comida, lleva un frontal o linterna o lo que sea. Y en mi cabeza, como yo iba a correr, dije, esto debe ser un par de horas. El punto es que termino corriendo 16 horas. Imagínate. Y cuando digo corriendo me refiero a correr, caminar, gatear, arrastrarme, llorar, todo, sin opción a abandonar. Solamente sabía que tenía que seguir avanzando. 16 horas y pico. Termino esta carrera creo que penúltimo. ¿Ya? Y te digo penúltimo porque me encuentro un amigo en la carrera improvisada que se llama Carlos. Ya veníamos desbaratados. Y yo venía pegado a él porque él tenía un frontal. Entonces él iba iluminando nuestro camino. Yo no tenía ya era de noche, desde nada, luego. Ya era de noche. Yo ya tenía hambre, sueño, frío, todo. Y había un cartelito, me acuerdo, y decía, ¡ánimo! Faltan 100 metros. Y yo venía desbaratado y le digo, Carlos, faltan 100 metros. Estos 100 metros corramos con dignidad. Sí. Loco, y que gane el que tenga que ganar. El tipo que también se recupera emocionalmente me dice, vamos a lo que vinimos. Así como un desafío a muerte. Sí. Y nos echamos un pique de 100 metros. Disputándonos el último y el penúltimo lugar de esta carrera. Bien. Oye, estas 16 horas que estás corriendo, y va a la primera pregunta, y ya vamos a entrar a la primera pregunta. ¿Cómo te energizabas? O sea, ya llevabas ahí corriendo 12, 13, 14, decías esto a qué hora se acaba. ¿De dónde sale la energía de Millán en la hora 15:30 para seguir? Mira, me di cuenta de dos cosas. La primera, la clave es la mente. O sea, no es el cuerpo, es la mente. El cuerpo va a reaccionar y va a funcionar lo que tiene que hacer. La historia que te tienes que contar es en la mente. Porque la mente le ordena al cerebro que el cuerpo se mueva. O que pare. Entonces, eso es un tema de mente. Y fíjate cómo esto es irónico. Todo el mundo, cuando yo planteo esta frase, y seguramente tú también estás de acuerdo con esto, que la mente, o sea, con la mente podemos hacer todo. Todo. ¿Sí, no? Y aunque todo el mundo esté de acuerdo con eso, entrenamos todo menos la mente. Es como muy irónico eso. O sea, si me estás diciendo que la principal herramienta que tenemos en nuestra vida es nuestra mente, ¿por qué entrenamos todo y no la mente? Claro. Si al final con la mente tenemos literalmente todo o nada al mismo tiempo. Entonces yo cada vez que me quería votar y me daba cuenta que no tenía opción a votarme, empezaba a hacer como una especie de ejercicio que hoy ya lo entiendo mejor porque hoy ya estudio psicología, de resignificación del tema. Entonces, ya entendía que no había opción a votarme, entonces ¿para qué pones energía en querer votarte? Eso no existe. Si no existe. Lo que sí existe es cómo le hago para seguir avanzando. Porque eso sí lo podía hacer. Hay de dos sopas, la de bolitas y la que ya se acabó, y la que se acabó es la de retirarse, entonces solo hay una, ¿no? Y solo hay una. Entonces cuando entendemos eso es más fácil porque dejas de quejarte. Total. Y el cerebro no sirve, o sea, no hace nada con tu queja. Lo que sí puede ayudarte es a resolver los problemas,
El cerebro no resuelve pretextos, resuelve problemas. Ujú. Entonces, cuando uno se queja por algo, está poniendo pretextos y queja, y el cerebro lo único que alcanza a decirte es chido. Ok. Y hasta ahí. Cuando lo pones en problema y tú dices, ¿cómo le hago para hacer algo? Tú tienes toda la capacidad y toda la inteligencia posible precisamente para buscar una solución. Claro. Todas las cosas que hemos hecho en la vida aparecieron en problemas porque nos preguntamos, ¿cómo le hago para esto? Claro. Oye, después de ahí ya te me aficionaste durísimo a este tema y corriste en la Patagonia 160 kilómetros, el maratón de sables de Nat Geo, y empezaste en este mundo hasta el punto en el que llegaste a renunciar a tu trabajo y te dedicaste profesionalmente a hablar de este tema y a ser conferencista en el Ecuador primero y ahora internacionalmente. Yo te veo que estás de gira por todos lados. Y en este camino, mi querido Millán, me imagino que ha habido momentos en que te viene ese miedo de nueva cuenta, ¿no? Sí. Me voy a subir en escenario que nunca me había subido. Voy a estar en un país en el que nunca había estado. Claro. ¿Esas nuevas montañas se gestionan Sí. igual? ¿Es lo mismo? A ver, mucho tiempo yo veía el miedo como malo hasta que ya lo entendí. O sea, cuando ya entendí que es una de las 6 emociones básicas nuestras, también entiendo que no lo voy a poder sacar. Así que como no lo voy a poder eliminar, mejor me hago amigo de este miedo. Y yo la verdad hoy soy gran amigo de mis miedos. Cada vez que subo a un escenario, cada vez que hago una nueva aventura, una nueva conferencia o lo que sea, realmente lo recojo al miedo y lo interpreto. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Entonces dices, qué raro, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y esa autoconciencia es la que te permite bajar toda esa alteración. El tema con el miedo es que el miedo con el tiempo crece. Seguramente te ha pasado, estás en un acantilado, te vas a lanzar al mar y cada segundo que pasa, menos te avientas. cada vez es más difícil, cada vez es más difícil. Porque si lo hicieras inmediato, ya está. Sí. El tema es que te quedas parado ahí. Lo mismo ocurre en el día a día y no necesitas estar en un acantilado. El miedo con el tiempo se incrementa. El miedo se alimenta del tiempo que pasa. Claro. Entonces es entrar. Es entrar. Brincar. Entonces, cuando yo siento miedo y lo identifico, digo, ya sé por qué tengo miedo. Y en ese momento actúo. Bien. O sea, la acción mata al miedo. O lo hace menor, lo hace más llevadero. Con la acción generas el movimiento y ahí ya te fuiste. En algún momento, y esto es un tema físico, en algún momento llegas al momentum, Sí. al famoso y bendito flujo, Sí. en el que ya vas avanzando. Y si manejas un coche, sabes perfectamente que meter quinta es más fácil que pasar a segunda. Es justamente por un tema de la velocidad. Ayer una amiga mía me decía, Millán, que cuando tú tienes una meta muy lejana, el primer paso no es que te acerque tanto a la meta, pero te aleja de tu zona de confort. Está buenísimo, sí. Déjame preguntarte, ¿qué tan frecuente es que tú te quieras alejar de tu zona de confort? Mira, yo hoy le llamo ampliar mi zona de confort. Ampliar. Sí. O sea, esto de romper la zona de confort o salirme de la zona de confort es poner en juicio mi propia psiquis. Claro. ¿Ya? O sea, yo estoy sano mentalmente porque estoy en una zona de confort. Sí, claro. No puede uno estar constantemente. Claro, no es que quiero ser un desquiciado fuera de mi zona de confort. Simplemente quiero ampliar mi zona de confort para seguir haciendo más cosas. Me gusta ese concepto. Y fíjate, Aristóteles ya lo planteó. O sea, dijo, cuando das el primer paso estás resolviendo más de la mitad del camino. Y yo soy un firme creyente de eso. Y me acuerdo, y te lo cuento rapidito como anécdota, la primera montaña a la que fui, cuando tú comparas un paso que podría ser 1 metro en comparación a las decenas de kilómetros que tienes que continuar, es absurdo y es insignificante. Sí. Y eso hace que, digamos, ¿para qué hacerlo si no va a valer la pena? Cuando di el paso, me di cuenta que nunca había estado más cerca de la cima que hasta ese momento. Entonces no es tan insignificante. Cada paso que des, cada llamada que hagas, cada correo que hagas, no es tan chiquito como crees. Te estás acercando como nunca has estado más cerca de eso. Y yo creo que eso es lo que distingue a la gente que logra el objetivo de la gente que añora y desea el objetivo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado en conferencias con líderes, con personas que te dicen, dame un tip para poder ser un gran líder? Pues se trata de la acción, por lo que entiendo que nos dices, ¿no? Se empieza a trabajar en ti, empieza a trabajar en la acción. Y eso me lleva al segundo pilar, mi querido Millán.
cómo, eso ya lo entendí contigo. Sí. Tú entras en acción, tú amplías tu zona de confort, tú te desafías a vivir momentos emocionantes que te llenen, que te hagan sentir vivo. ¿Cómo haces eso con los demás? Porque una cosa es contigo, tú te puedes tener este discurso, resignificar, también lo dijiste, en el que ya no hay opción de retirarse, hay que seguir. Todo eso contigo suena difícil, no cualquiera lo hace, pero hacerlo con alguien. Tú llegaste a un récord Guinness y en ese momento la gente, me imagino, que registró esto, se va a haber quedado asombrada, porque platícanos un poquito de eso, porque eso empieza a inspirar a otros. Sí, claro. Yo estaba, como lo contaste, ¿no? Acabo de correr en la Patagonia Argentina, 160 kilómetros, luego me voy al Sahara, 250 kilómetros en el lugar más en caliente. El desierto. Más caliente que te puedes imaginar. Luego regreso y digo, ¿por qué no me voy al más frío? Y me pongo a correr 100 kilómetros non-stop en la Antártida, el sitio efectivamente más frío del planeta, 40 grados bajo cero. Y solo para dimensionar, para quienes nos están escuchando o viendo, el congelador que tienes en tu casa está a -2. Acá te estoy hablando de -40. Entonces correr no puedes 100 parar kilómetros. No puedes parar porque te mueres. Te congelas, O sea, te entumes. Yo hice una prueba en Ecuador. En 7 minutos estaba congelado. O sea, no es tan sencillo. Yo corrí allí efectivamente 100 kilómetros con miedo, con el miedo de poder morir. Entonces dices, ¿cómo me automotivo? Y efectivamente, y cuando termino la Antártida digo, espérate un ratito. Si ya corrí aquí, ¿por qué no me voy al sitio más profundo del planeta? ¿Tú recuerdas a los mineros chilenos? Sí, claro, un caso icónico. Los mineros en el 2010 quedaron atrapados a 720 metros. Cuando nos moramos nos van a enterrar seguramente a 2 metros. A 720 metros ellos están. Dice el periodista, los estamos sacando del punto más profundo del planeta. Yo me levanto de la cama y digo, ¿será el punto más profundo? Me pongo a buscar y la respuesta es que no. Hay un punto más profundo, está en Sudáfrica, en una mina de oro, a 3.563 metros de profundidad. Wow. 5 veces, Jorge, más abajo que los mineros. Wow. Entonces digo, yo quiero correr allí y quiero ver si me echo un medio maratón. Solamente había un pedazo de 1 kilómetro. O sea, en otras palabras, corrí como un ratón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y digo, voy a terminar 21 kilómetros en esas condiciones atroces. Y digo, ¿y qué pasa si la humedad ha de haber sido terrible, ¿no? La humedad fácil del 96, temperatura del 42 y la presión atmosférica de 1.3. Es como estar buceando en una alberca a 3 metros. Solo que ese peso que tú entiendes que es agua, acá tienes el mismo peso y no lo entiendes porque es aire. Y los pulmones debes de sentir una presión muy diferente a correr. Yo me sentía contraído y no lo entendía. O sea, y no lo entendía. Y digo, y salgo de ahí y lo voy a conectar con el punto más cercano al Sol. El punto más cercano al Sol no es el Everest, es el Chimborazo, por la forma de la Tierra. El Ecuador está en la mitad, el Chimborazo se convierte como una espinilla, llamémosle. Entonces está 2 kilómetros más cerca al Sol que el Everest. Y me lanza esta aventura, la documentamos, hacemos From Court to Sun. From Court to Sun es el documental que relata cómo en tiempo real lo conecto por primera vez en la historia y allí efectivamente consigo un récord Guinness. Para ese momento, Jorge, era funcionario público y una semana antes de viajar a Sudáfrica, seguramente pasa en México, las instituciones públicas son muy dinámicas en negativo, me refiero a que cambian y se eliminan áreas. Mi área se elimina y yo me quedo sin empleo. Y yo le digo a mi equipo, déjenme regresar porque los problemas para mí también tienen orden. Y quedarme sin empleo ahora debe ser el problema número 27, porque estaba a 4 días de viajar. Voy, gracias a Dios lo consigo el Guinness, hacemos la película, regreso a Ecuador y me pongo a buscar trabajo. Y en esa búsqueda de trabajo un amigo me invita con 4 personas más a contarle esto. Y lo que podría ser interesante, yo para ese momento, Jorge, era tartamudo. Este episodio habría sido un poquito diferente. Una conferencia definitivamente habría sido inalcanzable. Y yo que estaba buscando trabajo en mi subconsciente, digo, ¿y si me hago speaker? Otro miedo, me imagino. Para alguien que tiene el tema de ser tartamudo, hablar en público debe de ser un miedo más grande que quizá los anteriores que habías enfrentado. Me refugio en mi mejor amigo y me lo dices de la mejor intención posible. Yo no estoy seguro si aparte de tu familia y de mí, alguien más te va a querer escuchar. Y me dolió. Claro. Y desde ese dolor
los convertí, fíjate, en una condena, los convertí en un problema a resolver. Y me pregunté, ¿cómo le hago para hablar? Y ahí descubro que hay profesionales en esto, claro, con los que me ayudé muchísimo. Yo no lo sabía porque para mí era una verdad. ¿Y por qué te lo cuento? Porque estamos llenos de verdades. Y las verdades normalmente no las cuestionamos. Y para mí no poder hablar era una verdad. Platícame de ese primer encuentro tuyo con una audiencia. Platícame a nivel emocional y sensorial, sí, ¿qué pasaba en tu cabeza, en tu cuerpo, en tus venas, en tus dedos, sí, con ese miedo justo antes de salir a energizar a otros por primera vez? Porque tú te dedicas a energizar a otros. Hoy te dedicas a energizar a otros. Hoy hago eso, claro. 6 meses más tarde de mi terapia para hablar, ya podía hablar. Podía hablar entre 5 personas, podía hablar fluidamente, o al menos un poco mejor. La primera conferencia mía fue frente a unas 40 personas. 40 personas en Guayaquil. ¿En qué año fue, más o menos? Esto fue hace 5 años. Hace 5 años. Y yo estaba nervioso, me sudaban las manos. Y yo lo que hice fue, imagínate, dividir estos 40 personas en grupitos de 5. Okay. ¿Por qué? Porque yo sabía que a 5 personas sí podía hablarles. Y me sentía cómodo. Así que habían 40, así que cada vez que veía a un lado en la audiencia, estaba viendo a 5. Fíjate esta resignificación. No me dejé impactar por los 40, sino eran 8 grupos de 5. Oye, qué interesante, porque estoy encontrando un patrón en esta historia. Tú seteas tu mente para algo que ya hiciste y lo pones en tu memoria diciendo, esto yo lo puedo hacer. Y lo magnificas. Sí. Y también pasó ahí. Efectivamente. Y ahorita es que lo planteas, pasó en todo mi entrenamiento del Sahara. Me imagino. Yo en el Sahara corrí 250 kilómetros. Y nunca, Jorge, en cada entrenamiento pensé en 250 kilómetros. Solo corría en los 5 kilómetros que me tocaba hacer ese día. Sí. Y me imagino que así ibas en el Sahara, ¿no? Son 5 kilómetros, ya los corrí. Otros 5 kilómetros, ya los corrí. Y así te aventaste 250 kilómetros. Efectivamente, ¿no? Porque lo único que estoy compartiendo es el poder de los procesos. Hay cosas que ya podemos hacer. Eso que ya podemos hacer, si lo repites, es más. No es nada más que eso. O sea, realmente no es nada más que eso. De fondo no es distinto. El fondo no es distinto. No. Sea en conferencia, sea en carrera o sea en tu negocio. Es exactamente lo mismo. ¿Tú cuánto puedes vender en miles? Tanto, ok. Eso multiplícalo por 10. Sí, es listo. Y ya está. Oye, te preguntan mucho en las conferencias, me imagino, por el perfil, ¿cómo puedo llevar esta historia espectacular de un récord Guinness, de haber tocado las puntas más altas y los lugares más profundos, más fríos y más calientes, estas polaridades a las que has llevado tu vida, en el muy buen sentido, desde un reto magnífico? ¿Cómo se traduce en la vida cotidiana de alguno de nuestros amigos que está hoy viéndonos aquí en las instalaciones del Mundo Ejecutivo? Quizá va de camino a su oficina, está por llegar a tener una reunión de trabajo y está escuchando este episodio. Y de repente oye y dice, ok, partir en pedacitos, resignificar las cosas. ¿Cómo se podría aplicar esto a un entorno corporativo? Que es a lo que te dedicas el día de hoy. Efectivamente, mira, yo aprendí esto. Nadie persigue algo en la vida si no crees que lo mereces. O sea, realmente, de todo lo que hoy no tienes y te quejas porque no lo tienes, en serio pregúntate si tú crees que lo mereces o no. Porque si no lo mereces, seguramente ahí está la respuesta del por qué no lo tienes. Y para merecerlo, necesitas creértela. Y eso es una especie de hábito que lo construyes desde tu propia seguridad. Yo no te estoy pidiendo que te vayas al Sahara, te estoy pidiendo de lo que estás seguro, que sabes que puedes hacer, ¿por qué no atreverte al siguiente nivel? La historia que yo comparto en empresas, y habrán sido más de ya casi 400 empresas, 18 países, 70 ciudades, y creo que en personas podrían ser unas 100,000 personas impactadas. La historia que yo comparto es una historia absurda. Fíjate, es tan absurda como esto. ¿Qué hace un chico de un barrio marginal en un país pobre estudiando en las mejores universidades en el mundo?
¿O qué hace un tipo que fue diagnosticado con epilepsia a los 10 años desafiando los lugares más extremos en la Tierra? ¿O qué hace un tipo que no es un deportista a tiempo completo consiguiendo el primer récord Guinness deportivo de su país? ¿O qué hace un tipo que no es actor protagonizando una película que este año sale en Netflix? ¿O qué hace un tipo que no es billionaire y ya está en la lista de espera para ir al espacio? ¿O qué hace un tipo que era tartamudo hace 5 años y hoy es un speaker motivacional? Nada de esto, Jorge, nada de esto cuadra. Y al mismo tiempo todo esto existe. La pregunta es, ¿por qué existe lo que no cuadra? Mi respuesta, porque yo decidí atreverme. Bien. Y en ese atrevimiento dije, yo esto me lo merezco. Y confié en que las cosas van a salir. No me importa cómo, ni cuándo, ni en qué forma. Solo confiar en que lo puedes hacer. Tienes las herramientas suficientes porque eres muy inteligente y muy capaz, porque ya lo has hecho en tu vida, para intentarlo. Totalmente. Y creo que el problema de la gente cuando dice que quiere hacer algo y no lo hace es porque no se da la oportunidad de intentarlo. A este amigo que nos está viendo hoy y que está con esas dudas, quizá está llegando a su oficina a proponer una nueva idea, un nuevo proyecto, pedirle un incremento o una promoción a su líder, ahí está la respuesta. Cree que te lo mereces e intenta, acciona, ¿no? Uh-huh. Y si fallas, ¿qué? Porque esa es la pregunta que todo mundo se hace, ¿no? El terror escénico del error y del fracaso, ¿no? ¿Ahí qué? O sea, ¿qué pasa si Millán no hubiese completado el récord Guinness y si hubiera tenido que salir a la mitad? ¿Qué pasa? ¿Ese escenario no existe en tu mente? ¿Cómo funciona esa parte? No pasa absolutamente nada. Y yo le llamo el negocio de ser sinvergüenza. Me encanta. Fíjate esta vaina. Estás en un antro, varios hombres, y siempre hay la chava más guapa en ese antro, ¿cierto? Siempre. Todos queremos con ella. Y nadie se acerca. La pregunta es, ¿por qué no vas por lo que quieres? ¿Cierto? Hasta ahí estamos. Por esta especie de pánico a que te digan no. Uh-huh. Cuando yo regresé de la Patagonia y dije, yo no vuelvo a hacer nada en mi vida que no me asuste, estaba en el mismo antro, en la misma posición. Y dije, esta es mi oportunidad. Con mis amigos y les digo, ya vengo. Me fui donde la chica. Me mandó chispeando. Regreso y yo regresaba sonriendo. Dice, bueno, ya lo intenté. No por un tema de masoquismo, ¿sabes por qué regresaba sonriendo a esa mesa con mis amigos? Porque me di cuenta que no fue tan difícil. Sí. Loco, y dije, no duele tanto como uno cree. Y entre más lo vas intentando, menos duele. Y mejor te haces. Y mejor te haces en lo que vas a plantear. Y por estadística básica, si lo intentas más tiempo, más posibilidades tienes de que una funcione. Claro. Y tú necesitas que solo una funcione. El problema es que insistimos en ser perfectos. Entonces quiero falló esta vez. Entonces, si no me lo aseguras al 100%, pues no lo voy a intentar. Pues entonces estás bastante jodido con tu vida. Oye, esta parte me encanta porque eso es justamente, amigas y amigos, lo que hace Millán, que energiza a otros. Él te enseña cómo no pasa nada, pero sí pasa si no lo haces. ¿Qué le pasa a la persona cuando no hace las cosas? Te voy a hacer atraer, ¿viste Maverick, la película, sí, la última de Tom Cruise? Sí. En donde le van a cancelar el programa que está liderando con un grupo de pilotos y le dicen, si no logras Mach 10, te van a cancelar el programa. Y el tipo dice, bueno, ¿cuándo viene este tipo? No, pues hoy en la tarde. Ok, no ha llegado. Me voy a subir al avión y voy a hacer Mach 10. Y le preguntan, ¿estás consciente de lo que puede pasar si no lo logras? O sea, ¿estás consciente del error que puedes cometer y las consecuencias que esto puede tener? No estás listo. Y el tipo dice, mira, no sé qué puede pasar si lo hago, pero sí sé qué puede pasar si no lo hago. Van a cancelar el programa. Entonces, voy, ¿no? Sí. Y la misma pregunta para ti, ¿no? ¿Qué hacer en esa coyuntura? O sea, esa tensión en el que ya quieres dar el brinco, sí, pero hay un miedo que te está agarrando la espalda sí, y que te dice, vas a fracasar. Sí. ¿Cómo haces para animarte a ti y a otros a que te acompañen al brinco? Efectivamente. El miedo afuera es más chiquito que adentro. Ok. Entonces creo que el negocio está en saca ese bendito miedo. Una forma que yo lo hago, que contradice lo que nuestras mamás nos enseñaron,
Mijito, no ande contando sus planes. Porque cuando usted lo cuenta, ya no se hacen realidad. Sí. Y yo me crié una buena cantidad de años con eso. Hasta que me di cuenta que cuando lo cuento, yo tengo que organizar mi idea para que tú entiendas mi oración. Claro. Una por ahí. Entre las 1000 cosas que quiero hacer, es imperativo para mí hacer una oración coherente. Ya estoy organizando mis pensamientos. Segundo, cuando te lo digo, aparte de que tú me estás escuchando, yo me estoy escuchando. Y el cerebro aprende por repetición. Loco, entre más te lo repitas, más te lo crees. Y además también generas una especie de peer pressure, ¿no? O sea, también te estás Ya te lo dije a comprometiendo ti, ya te lo dije a ti, ya te lo dije a ti. Ahora lo tengo que hacer. Ahora tengo que hacerlo. Entonces, sirve muchísimo contar tus planes. Bien. Porque te estás autoalimentando con eso. Respondiéndote, ¿qué pasa si no lo intentas? La verdad es que te vas a ir convirtiendo en un gran criticador. Yo les llamo sicarios de sueños. Son estos personajes que están en todo lado, en tu familia, en tu vecino, en tus subalternos, en tus colegas, en tu equipo. Son estos personajes que decidieron no intentar nada en la vida. Ya lo resolvieron así, Sí. y para ellos es adecuado eso. Entonces, cuando escuchan una idea, ponen los argumentos más inteligentes posibles para convencerte que no vale la pena que lo intentes. Si no lo logran en ese café, te van a mandar un WhatsApp en la noche y te van a decir, hey, güey, me quedé pensando en tu idea y definitivamente es imposible. Oye, hay algo muy interesante. Hace poco escuché el podcast de Ed Mylett. ¿Lo has oído? Es un tipo maravilloso. Y él dice que no tienes por qué dejar de hacer esto que quieres hacer para que ese que está resignado a no hacer cosas no se sienta tan mal. Qué duro, ¿no? Yo les llamo a estas personas, tú les llamas sicarios de sueños, yo les llamo los chupasangre, ¿no? Ah, sí. Que es un poquito estos vampiros de energía. Es el enemigo del Energizer. Además, creo que les encanta a los Energizers porque de ahí succionan energía. Y yo siempre digo que no es que quieran ellos estar mejor, lo que quieren es no estar solitos. Claro. Cuando estás rodeado de ellos, esta es la pregunta, mi querido Millán, cuando estás rodeado de estos sicarios de ¿cómo le llamas? De los sueños. Sí. Estos sicarios de los sueños, que te hablan en la mañana y ya lo intentaron una vez y no te convencieron de que es una locura subirse al Sahara, y luego te hablaron en la tarde. Sin haber ido. Sin haber ido. Sin haber ido. Claro, sin haber Obviamente. ido. Porque te dicen, no se puede. Tú ya intentaste. No, pero no se puede. No, hazme caso. Hazme caso. Yo sé lo que te digo. Exacto. Sí. ¿Cómo les respondes? O sea, ¿cuál es el mecanismo de respuesta ante un sicario del sueño, un chupasangre, cuando te dicen, no lo hagas? Sí. ¿Cómo les dices, cállate los hijos, hazte para atrás? Sin ser grosero, porque obviamente a veces es tu mamá o tu papá o tu hermana, o es alguien muy cercano, tu esposa, tu esposo, ¿no? En la pandemia, ¿a ti te ha pasado que tú reconoces que en tu vida no intentaste algo porque alguien te sugirió que no lo hagas? Claro, sí, a todos nos ha pasado. ¿Sí te pasó? A mí también. Y yo me acordaba quién me sugirió que no lo haga. Era mi tío. Y lo llamo en la pandemia. Hey, tío, ¿cómo va? ¿Cómo va la familia? No, bien, mijito, encantado. Gracias por llamar y todo. Oiga, ¿usted se acuerda que yo quería hacer esto y usted me dijo que no valía la pena hacerlo, que nada? Ajá. Sí, claro, mijito. Quiero que sepa que no lo hice. Ay, qué bien, mijito, felicitaciones. Y también quiero que sepa que siento una especie de arrepentimiento porque no sé qué pudo haber pasado. Claro. Entonces me dice, y yo le digo, y quería hacértelo saber. Y me responde, ¿y usted para qué me hace caso? Y ahí dije, no, pues espérate un ratito. Sí. Pasamos en la vida haciéndoles caso a gente que no sabe el contexto nuestro, que opina porque le da la regalada gana de opinar. Y lo peor, no se quiere hacer cargo, ni se va a hacer cargo de tus comentarios. Puesto eso en la mesa, la próxima vez, y a quienes nos están escuchando, que quieras desarrollar un sueño y has decidido intentarlo, que sepas que los sicarios o los vampiros van a estar allí. Y cada interacción que tengas, tú vas a tener que decidir a quién quieres escuchar. O a estos, iba a decir otra palabra, o a estos tipos. Tú dile, aquí se puede decir todo. O tú mismo te escuchas. Sí. Porque esos tipos van a opinar y no se van a hacer cargo de sus opiniones. O a otros Energizers, ¿no? O a otros que sí sueñan grandote, que sí te avientan hacia el frente, que te dicen, vas, tú puedes, ¿no? Es impresionante porque en realidad es un tema de energía. Sí, 100%. Y el rechazo se da en 2 vías, ¿sabes?
De repente, tú no quieres que los sicarios ya te llamen. Y los sicarios tampoco te quieren llamar. Uh-huh. Y se van rechazando en 2 vías y tú vas entrando a otra banda. Sí. Y eso es maravilloso. Sí. Tú y yo estamos aquí no por coincidencia. Totalmente. Es claramente porque estamos en la misma banda. Totalmente. Y esta parte empieza a pasar con familiares, empieza a pasar con amigos de toda la vida. Y tú te empiezas a dar cuenta que te vas quedando solo, entre comillas, de ese bloque de sicarios, de chupasangre, sí, que sienten mucha envidia y te vas buscando otros grupos, ¿no? Ajá. Y por eso es que resuelvo ser speaker. Es porque digo, yo lo quiero hacer al revés. En lugar de andar disparando como sicarios de sueños por todo lado, ¿por qué no voy comentando mi historia de vida para inspirar la creación de otras historias de vida? Uh-huh. Y entonces ahí es cuando resuelvo. Sí, es una especie de cómo yo llevo mi energía al mundo. Así es. Y cuando, seguramente te ha pasado, cuando empiezas a recibir mensajes, oye Millán, yo te escuché hace 6 meses y quiero contarte que ya lo intenté, o que ya me inscribí en la carrera, o que ya hablé con mi jefe, o ya puse un alto en mi casa, o ya mandé la aplicación. Dices, wow, todos queremos hacer muchísimas cosas en la vida y quizá esta conferencia solo sirvió de una herramienta y el pasito previo para que ya te atrevas a hacerte cargo de tu propia vida. Algo que me pasa a mí en las conferencias, y estoy seguro que te pasa a ti, es que se te acercan al final siempre 1 o 2 o 3 o 20, pero siempre hay una historia particular que alguien te cuenta, ¿no? ¿Importa el número de personas que energizas? Porque estamos en el pilar 2 de energizar a otros. ¿O no importa el número? Con que sea una, a ti te llena el alma. No, yo con una estoy... Yo con una en realidad estoy con una sonrisa bastante constante y presente. Y yo lo defino justo antes de salir al escenario. Defino mi intención. O sea, yo defino en realidad el para qué voy a salir a compartir mi historia de vida ante esta audiencia. Y le estoy hablando en función de la intención que definí. Y por eso para mí es súper clave, Jorge, y regreso al bloque 1 nada más, tener claro el para qué hacemos lo que hacemos. Justo. Sí, porque en ese camino, que no todo es bonito, hay sus subidas y bajadas y todo, en la parte en la que estamos en los valles, es muy fácil abandonar el proyecto. Y la única forma de poder continuar es teniendo claro el para qué lo estás haciendo. Y qué bueno que mencionas eso, porque esto justamente nos lleva al tercer bloque, ¿no? Ya nos hablaste de cómo energizarte a ti, ya nos contaste cómo inspiras y contagias a los demás y que con que sea uno es suficiente, y cómo llevar esta energía a esta gente y cómo cuidarse de los sicarios de los sueños. Pero yo estoy seguro que tú en tu vida, Millán, tuviste un energizer muy importante. Háblame de ella. ¡Oh! Mi mamá, no, increíble. Yo creo que la primera vez que yo vi una persona comportarse valientemente fue mi madre. Tenía 10 años y estábamos frente al médico. Un neurólogo, mi mamá estaba al lado. Y dice el neurólogo Millán, después de varios exámenes, porque no sabíamos, porque yo empecé a desmayarme a cada rato y convulsionaba y todo, entonces no sabíamos que era epilepsia. Y el doctor diagnostica, raya, sentencia, una especie de vida, y dice, Millán, tienes epilepsia. Y yo le pregunté qué significa eso, y significa que no puedes hacer nada en la vida. Y yo vuelvo a preguntar, no por rebeldía, sino porque no lo entendí, porque yo me veía completo. Y me decías, no puedes hacer nada en la vida. Y yo no lo entendía. Y le decía, ¿cómo que no puedo hacer nada en la vida? Y dice el Señor, a ver, puedes hacer todo, solo que como te vas a desmayar, mejor no hagas nada. Y entonces yo sigo en el aire, solamente regreso a ver a mi mamá. Y mi mamá creo que tuvo 2 opciones en ese rato, nada más. La primera, declararse víctima. Uh-huh. Quizás haberle dicho al doctor, muchas gracias doctor, y a partir de ese día ando repitiendo por la vida, pobrecito mi hijo, el que tiene epilepsia. Y la vida no es justa. La segunda, declararse protagonista. Porque seguramente te ha pasado. A veces en la vida estamos tan jodidos que lo único que nos queda es ser valientes. Lo único que nos queda es ser valientes. Y mi mamá decide ser valiente. Y fíjate, y le dice, mire señora, en esta sala la autoridad es usted. Sí, usted es el doctor.
yo no fui a la universidad y mi hijo es muy pequeño. Y eso no le da el derecho a pretender condenarle la vida a alguien. Pau. No fuimos a esa sala. En el camión a la casa, yo iba pegado al asiento de la ventana, con las manos en el tubito el de los asientos. Iba viendo las calles. Y yo siento como mi mamá en esa pelea de que lloro, no lloro, lloro, soy valiente. El sollozo Entonces me dice, mijito, usted tiene que aprender a rechazar su destino. A rechazar su destino. A rechazar su destino. O lo que te dijeron que era tu destino. Claro. Que ni siquiera lo entendía y lo entendería años más tarde. Cuando tú rechazas tu destino, o lo que la gente cree que tú deberías hacer esto, te das la oportunidad de crear tu destino propio. ¿Sería justo, Millán, decir que tu primera Energizer fue tu mamá? Justísimo. Justísimo. Ahí cuando me dijo eso dije, claro. O sea, ¿de cuándo acá yo estoy preguntándole a la gente qué crees tú que yo debería hacer? Sí. Claro, o le preguntas nada más para decir, perfecto, justo lo opuesto es lo que voy a hacer. Claro. Y ahí es cuando me doy cuenta que cuando tú eres el chef, no sigues recetas. Uh-huh. El chef crea recetas, no las sigue. Si no eres cocinero, claro. En la misma analogía. Sí. Y yo dije, yo quiero ser dueño de mi vida. Y en el camino entendí, esta es una frase de mi mamá, usted se sube al caballo y ahí te acomodas en la silla. O sea, no es al revés, no necesitas una maestría para subirte en una silla si no lo haces. Súbete ese bendito caballo, que es el sueño que tanto quieres hacer, y te vas a ir acomodando en la silla. Sí. Por una sencilla razón, porque si no te acomodas te vas a caer. No tienes opción. Y nadie quiere caerse. Claro. Entonces deja de andar coqueteándole a la vida con el plan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Porque le vas a coquetear a todo el abecedario, vas a poner energía en todas esas letras y ninguna letra va a recibir la cantidad de energía suficiente para hacer algo que valga la pena. Súbete una. Agarra tu plan A, embárcate en esa vaina y te vas acomodando en esa silla. Ya lo irás resolviendo. Cierto. ¿Ya? Oye, ¿qué tan frecuente es que tengas que ir a recargar energía con ella? Porque sé que al ser tu Energizer, llegue tu sobrina, que quieres muchísimo, que están allá en Ecuador. Sí. ¿No? Tú estás en México y estás brincando, pero cada X tiempo estoy seguro que vas y recargas en la Matrix, ¿no? En la madre nodriza de energía de Millán Ludueña que está allá. ¿Qué tan importante es esa parte? Ay, es muchísimo. Y no me refiero a mi madre únicamente, sino a nuestra red. Sí. O sea, nosotros tenemos relaciones con varias personas y hay un grupo que son relaciones significativas. Uh-huh. Las que realmente son significativas para nosotros. Lamentablemente pensamos a veces que esas relaciones siempre existen y siempre van a estar allí. Uh-huh. Y si uno sigue enemismado con uno mismo, está descuidando esa propia red. Uh-huh. Es como una red que hay que tejerla. Uh-huh. No me refiero a que lo hagas con las 7,000 personas que puedes tener en tu WhatsApp. Me refiero con tu red significativa. Uh-huh. Y si no te lo has preguntado, valdría la pena preguntarte cuáles son mis personas significativas. Ok, elige 3. De esas 3, cuídalas y hazlo saber. Díselo. Tú eres una de estas personas en mi vida y te quiero tener cerca. Y quiero construir contigo esta relación. ¿Y qué significa eso? Darte el tiempo para construirla. Dicen que hay que cuidar a quien te cuida, Millán. Claro. ¿No? Porque yo creo que la confusión está en este bendito estoy ocupado. Sí. Pensamos que esa red existe. Y deja una red al sol mucho tiempo para que veas lo que le pasa a esas fibras. Sí, se descomponen. Deja un jardín, el jardín más bello que tienes. Déjalo sin quitar maleza para ver lo que le pasa a tu bello jardín. Sin duda. Es un tema de mantenimiento. El miedo más grande de Millán podría ser perder esa red. Podría llegar a ser eso. Sí. Uno de mis miedos principales como pérdida, como carencia, sería la transformación de mi mamá, la partida de mi madre. Y lo trabajo, aunque afortunadamente es una mujer muy sana, viva y todo, presente. Y lo trabajo desde mi propia reflexión, sí. Tú y yo nos vamos a ir, Millán.
y tu mamá y la mía y nuestros hijos se van a ir y nos vamos a ir, ¿no? Ujú. Dicen que de este mundo nunca nadie ha salido vivo, ¿no? Salvo Jesús, que regresó al tercer día. Qué bueno, qué bueno. En este mundo nunca nadie ha salido vivo. Nos vamos a ir, Ujú. nos vamos a ir. ¿Qué energía, así como la energía de tu madre, vive en ti y en tus conferencias Sí. y en cada paso que das en la montaña en la que estás acomodando la silla de caballo, en lo que averiguas qué pasa allá arriba? Sí. ¿Qué energía en tu cabeza se va a quedar en este mundo de Millán Ludueña el día que tú no estés? ¿O te gustaría? Sí. ¿Cuál es tu aspiración? ¿Qué te gustaría? Sí. Imagínate que de repente, como en la película de Avengers, en la que Sí. llega Thanos y ¡pum! Desaparece a la Oh. mitad del mundo, te Sí. tocar estar fuera de ahí, ¿no? Sí. Y vieras que ya no estás en los chats de WhatsApp y ya no estás en este mundo Ajá. y la gente empieza a hablar de ti. Sí. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti el día que ya no estés? Mira, esta palabra del propósito, que afortunadamente cada vez lo hablamos más en el mundo, Ujú. y yo sospecho seriamente que me voy acercando a lo que creo que es el propósito mío, Sí. y yo quiero llevar mi historia de vida como una herramienta de alcance global. Porque a mí lo que me interesa, porque yo estuve ahí una buena cantidad de años, es que todos esos sueños que te gustaría hacer, te permitas intentarlo. No te digo te permitas conseguirlo, porque tú te vas a encargar completamente del proceso y el resultado llegará. Pero permitirte intentarlo es algo mágico. Es saber que te estás despertando porque estás intentando algo que tú has decidido perseguir. Eso es mágico y no es tan común. La mayoría de la gente, seguramente tú lo compartes este comentario, yo después de varios años siendo speaker, de mis pocas conclusiones que tengo, es que la gente no sabe qué es lo que quiere. La gente no sabe qué es lo que quiere. ¿No? Y de los que sabemos lo que queremos, aún menos nos damos la oportunidad de intentarlo. Imagínate todo este mundo, entre comillas, desperdiciado. Sí. Desperdiciado. Y yo lo que quiero es dejar mi energía en el mundo luego de mi partida, como este tipo estaba llevando su mensaje para que las historias sigan construyéndose a partir de esa, quizás. Oye, Sí. déjame cerrar este podcast inaugural contigo. Ya. Uno de los energizers más importantes que yo sé que existen hoy en la Tierra eres tú. Te lo digo de cariño, ¿eh? No, muchas gracias. Yo he estado en muchas conferencias donde hablan de ti, cosas muy bonitas, pero donde la gente lo que me ha dicho es me energizó increíble, salí creyendo que podía, salí pensando que tenía las posibilidades Wow. infinitas, y por eso es que tú eres el invitado para inaugurar este podcast, ¿ok? Esa es la razón y ¡Qué lo hicimos maravilla! deliberadamente, o sea, me parece que sí Muchas estás gracias. viviendo ya, ¿no? Ese propósito. Hay una película que se llama Soul, Sí. que dice, cuenta la historia de un tipo que quiere ser jazzista y estar ahí tocar en la banda de jazz el piano. Y su sueño y su propósito era llegar ahí. Cuando terminan de tocar, todo el mundo aplaude, el tipo se para, sale y le dice a la directora de la orquesta, le dice, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya llegué, ya lo hice, ya me aplaudieron, ¿y ahora qué? ¿No? Sí. Y entonces ella le dice, nada, pues no todas las noches son como esta, hoy fue una noche espectacular. Pues nada, vuelves mañana y lo vuelves a hacer. Y luego me dijo, es que no se siente como yo pensaría que se iba a sentir cuando Oh. cumplí mi propósito. Ya. Y ella le dice, hay una historia de un pez que se encuentra un pez más grande y más sabio y le pregunta, disculpe, ¿dónde está el océano? Le dice, ¿cómo? Pues esto es el océano. Le dice, no, esto es un montón de agua, yo estoy buscando el océano. Le dice, esto es el océano. Estás en el océano. ¿No? Millán está hoy transfiriendo energía de la madre nodriza y ella al resto de la gente que te escucha. Si tú le tuvieras que dar un mensaje final a esa gente y que les pudieras meter en la cabeza que tú eres un energizer, tú Millán eres un energizer, que ella es un energizer, pero que ellos también son energizers, ¿cómo los convencerías? Y me gustaría que completaras esta frase para cerrar antes de que nos despidamos. Tú eres energizer, ¿por qué? ¿Qué? Tienes la capacidad de convertirte en la persona que siempre has querido ser. No un foco, una antorcha. Porque una vez que te conviertas en quien siempre has querido ser, porque sí la tienes a la capacidad,
con esa antorcha vas a seguir encendiendo más y más y más antorchas en el mundo. ¡Wow! Me encanta. Ya ven por qué es el Energizer este señor. Muchísimas gracias, mi querido Millán. Oye, antes de que nos vayamos, muy importante, acá te están viendo muchísimas personas en redes sociales para Mundo Ejecutivo, que es el patrocinador desde luego, de este primer episodio. También Elena Menti Speakers y Adrián Peña. Sí. Muchas gracias, Adrián, por haberte sugerido venir a nuestro podcast. Pero ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden buscar en tus redes? ¿Cómo estás en redes? Si quieren una conferencia tuya, ¿dónde? Platícanos un poquito ahí a la cámara para que te logren identificar y poderte llevar a que esparzas ese mensaje. Muchas gracias, Jorge. Mis redes, @MillánLudena. Así se mueven en todas mis redes. Millán Ludena seguramente aparece aquí abajo. Y en conferencias con Elena Menti Speakers, que igual es mi representante acá en México. Y bueno, y como sabes, tenemos una excelente relación impactando el mundo. Exactamente. Pues muchísimas gracias, mi querido Millán. De verdad te lo agradezco enormemente. Pues chicos, esto fue el podcast Energizers, episodio 1 con Millán Ludeña. No se pueden perder lo que viene a continuación. Vienen muchas cosas más en este podcast maravilloso de gente que logra energizar con su historia, con su vida y con su energía e iluminar como una antorcha la vida de otras personas. Muchísimas gracias, Millán. Loco, muchísimas gracias. Gracias.